¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Que hace mucho que no aparezco, no aparecía. Me venían retando un poco mi equipo de redes, diciéndome que hace mucho que no salía. Bueno, diciembre, vieron cómo son estas fechas. Estaba en otras reuniones de fin de año, maestras, etcétera, familia. Acá estamos, acá estamos. Hoy tenemos un vivo para nuestra sección Un libro, una historia. En realidad van a ser hoy dos libros, dos historias y dos entrevistados, lo cual me hace mucha ilusión porque los dos súper interesantes. Les decía recién en una story que grabé, que seguramente los conozcan porque son dos periodistas con una gran trayectoria, muy conocidos, Pía Superpiel y Emanuel Bremerman. Pía, de hecho, actualmente es columnista en No Toquen Nada, en el programa de radio FM El Sol, y Emanuel, periodista del Observador desde el año 2016. Pía también estuvo en el Observador, pero ahora no. Y mientras se van sumando, les cuento que vamos a hablar de dos libros que traen ellos. Nos van a contar cómo esos libros llegaron a sus manos. Pía viene con Los Llanos de Federico Falco, autor argentino. Estoy viendo que está muy bueno. Ella nos va a contar por dónde va. Y Emanuel viene con Roberto Bolaño, el autor chileno, y el libro Los Detectives Salvajes. Así que los voy a buscar, que andan por ahí. Así ya directamente empezamos a charlar con ellos, que es lo que todos queremos escuchar. Déjenme ver un poquito. Acá saludamos. Ahí. Y nos cuentan un poco, bueno, los dos tienen un vínculo muy estrecho con la lectura, me queda claro. ¿Cómo llevan estos libros a ellos? Ahí están, ahí están. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Buenas. Cecilia? Capaz Hola. que tenemos un problema de altura, que Manuel es mucho más alto que yo, entonces, claro, me doy cuenta que Ay, él queda cortado y yo creo con un aire. Chicos, pegoteen, que además de todo, además de ser una pareja de periodistas, son pareja en la vida real, así que pegotéense tranquilos ahí para entrar en pantalla, que es lo único que me interesa. El resto está todo bien, no hay problema. ¿Andan bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo nos trae el fin de año? Vos, Pía, trabajando en la Católica además, y estuviste ahí con graduaciones y mojos de Sí, todo sí, tipo, sí. así que mucha actividad. Bueno, Sí, sí. me encanta esto de hablar de libros con ustedes dos, primero porque los leo y los sigo a ustedes como periodistas siempre, y tengo claro que tienen una conexión muy estrecha con el tema literatura, libros, alta pasión. ¿Cómo es que se dio esto en los dos? ¿querés empezar vos? Em, Creo que hay algo que tiene que ver, es muy obvio lo que voy a decir, pero creo que hay algo que tiene que ver con la casa, ¿no? En mi casa, mi madre leía mucho cuando yo era chica. Hablo en pasado porque ahora siento que los dos leen, o sea, tanto mamá como papá, los dos leen Ujú. más, pero cuando yo era chica, adolescente, la que leía en casa era mamá. Y bueno, por ahí fui entrando y después también creo que hay mucho que tiene que ver con las amigas en la época más como de la adolescencia. Que te Yo recomiendo. tenía muchas amigas lectoras en el colegio, en el liceo al que iba. Una de ellas es Natalia Ginchuk, que también es periodista, comunicadora, con la que seguimos siendo súper amigas. Nati era muy, muy, muy lectora y era como la persona que me iba nutriendo de libros en esos años así como de formación que es la adolescencia. Yo también leía mucha revista Ajá. en la adolescencia. Tenía como esa especie de curiosidad, que sí, en ese caso no sé, no es que haya salido, bueno, en mi familia hay algunas vetas vinculadas al mundo de las letras, y bueno, no sé si creemos un poco en que esta información baja, capaz que puede venir de por ahí también como el gusto por la literatura. Pero Y, se empiezan a cruzar como esas cosas, un poco familia, un poco amistades, eh, pero yo de verdad siento que crecí como lectora ya
en la adultez, o sea, cuando empecé a trabajar como periodista, ¿viste? Ese es el Claro. momento en que yo Ujú, reconozco que me empecé a como formar como lectora con más conciencia. ujú. Y bueno, Y vos, un poco Emanuel, por ahí. que recordemos Bueno, en aparte mi que caso, sos editor del suplemento Luces del Observador, y bueno, y siempre estás recomendando lecturas, y yo te sigo pila también a vos ahí, y me gusta sí. mucho por dónde vas, así que bueno, sé cómo fue en tu caso, también será medio parecido esto de ir desarrollando esa beta. Sí, en mi caso fue parecido, sobre todo mucho más desde el punto de vista de la familia. Yo desde bastante chico me interesé como por la literatura y además tuve también, quizás no tanto como vos, Pía, pero yo tuve como determinados mojones que tienen que ver también con mi generación, que eso también impulsaron a mi ingreso, digamos, en la lectura. Por un lado, yo soy muy contemporáneo de todo lo que fue el fenómeno de Harry Potter en su momento Ujú, y claro, también de la salida del Señor de los Anillos y todo eso, y eso ya de pique me metió en ese terreno. Y a claro. partir de ahí como que se mantuvo la exploración, tengo como una influencia muy fuerte de mi abuelo, que es muy lector hasta el día de hoy, y de mi madre, y bueno, a partir de ahí fue como también como explorando, pero me pasa un poco como Pía, que hubo como, digamos, una especie de explosión a partir de mi entrada ya en el periodismo, donde sobre todo, digamos que me conecté con la parte del idioma español, porque yo lo que leía era muy, muy traducido, ¿no? Estábamos muy aferrados a las traducciones que, bueno, quizás encontraba, no sé, en autores como Stephen King o cosas similares, y hay un momento en el que yo entro al observador, empiezo como a ver otras cosas, y sobre todo, y esto es así, la conozco a Pía y ella me presenta un montón de autores y otras cosas, y ahí como que las ramas se me fueron bifurcando cada vez más, entré como una especie de tren de lectura bastante fuerte No puedo y creer que está sonando el timbre a pesar de que Mirá, dije mirá, que nadie tranquila, viniera. que no atendé el nos, que, drama. que no Es nos que, toca el bueno, timbre jamás, pero bueno. no quiero imaginar, Manuel, claro, la retroalimentación que tendrán ahora, buenísima, así que genial. Y hoy vienen vos venís con Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, el Sí, chileno, y Pía con Los Llanos de Federico Falco, escritor argentino que por lo que vi ayer fue premiado, estuve leyendo en La Nación, que recibió el premio Melfe Filba, así que sí. también me quedé sorprendida, me enganché a leer una nota que estaba en La Nación, este, y bueno, y decía cosas muy lindas sobre el libro que nos va a contar Pía. Pero además vienen con dos libros bien distintos, por lo que veo, ¿no? Y que nosotros les dijimos, bueno, elijan un libro de esos que les producen felicidad. Y quizá el de Pía, por lo que pispié, porque no leí ninguno de los dos, claro, yo rápidamente podía entender por dónde el tuyo, me encanta la idea de escucharte, Emanuel, y ver por dónde, porque vi que era un poco más tormentoso. Pero si quieren, cuenten un poco de por qué eligieron cada uno ese libro y de qué se trata. Arrancamos con cualquiera de los dos, nos vamos metiendo en uno, en el otro, como para empezar a abrir estas lecturas, que está bueno también que a los que están del otro lado les queden y sea una Bueno, recomendación más para los que no conocen. genial. Quiero retomar un detalle que Manuel dejó por ahí, que es este asunto de la lectura en español como idioma original, Ajá. que, que de verdad es algo que yo a veces leo mucho, mucho, mucho autores y autoras que escriben en español porque es su idioma original, o sea, latinoamericanos, latinoamericanas, españolas, españoles, y hay momentos en que digo, me falta leer un poco más de traducido y ahí, bueno, retomo y busco algunos autores que si no siento que me estoy perdiendo, pero bueno, hay una búsqueda ahí sí súper importante que tenemos Sí, 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 sí. los dos. Es como un interés particular, además. Me parece que uno cuando se conecta con lo que se está escribiendo en su idioma, para empezar tiene una identificación mucho más fuerte con la voz que hay en ese libro, ¿no? Porque, bueno, es algo que sentimos mucho más cercano y ni que hablar si estamos explorando cuestiones ya más regionales, ¿no? De Argentina, Ujú. también Chile, es diferente, bueno, en cuestiones capaz más lejanas como México, pero yo creo que pasa eso, te encontrás dentro del libro, dentro de la historia de otra manera y hay como una especie de conexión que no se da cuando hay un traductor de por medio. Que
obviamente se puede dar en otros libros traducidos también, pero yo siento que en la literatura en español es particularmente intenso eso. Sí, y también, bueno, y también para los que, o sea, los que nos gusta escribir o a los que nos dedicamos a escribir, yo ahora no lo hago todos los días de la semana, Sí, pero sí, da te igual, entiendo los dos. sí, ahí hay algo que te Sí, que nutre, permea, ¿no? claro, entonces eso es algo que siempre como que aparece y justo también coincidió que cuando estábamos pensando en estos libros que nos habían dado felicidad, los dos coincidimos en traer escritores latinoamericanos, que está casi, en este caso son los dos medio que de la región, Sí, en a pesar Argentina de y que en Bolaño Chile. después vivió mucho tiempo afuera, pero salió naturalmente. Igual debo decirte, Cecilia, que no fue fácil porque es como que en mi caso yo hubiese querido traer seguro una autora mujer, porque es algo que me importa y porque además leo muchas mujeres. O sea, me pasa que naturalmente voy a leer mujeres, pero las mujeres que leo, todos los libros, o sea, sus libros Están suelen ser cargadas, bastante. no son tan... No, no, o sea, no, me da mucha felicidad leerlas, por el goce de la lectura y por el goce de las historias y por el goce de descubrir voces nuevas y ese tipo de asuntos, pero bueno, son libros que tienen como otra otra carga. densidad, Y oscuridad también, ¿no? sí, Sí, mucha sí. oscuridad, entonces como bueno, y ahí apareció Falco, que les diría que muestro Sí, ahí está, la mostralo, mostralo, exactamente. sí, Y esta es contame un una poco foto esta, ¿sí? que esta es una foto que es de él, o sea, Ah, Federico Falco, tiro este dato para los que les interesa la bobada de los que son nerds de los escritores o seguidores de escritores, que tiene un Instagram muy, muy, muy bueno, muy lindo, saca unas fotos preciosas como de naturaleza, de flores, me encanta, la verdad, y que esta es tiene una mucho foto que de ver él. con el libro, aparte, por lo que vi, ¿no? Porque se trata Sí, de una escritura y de una novela muy sutil en ese tipo justamente de detalles de la naturaleza, de sonidos, de ausencias, de presencias. Contanos a sí. ver cómo... 100%. Bueno, este es un libro que es la historia de una separación, en realidad eso es como el puntapié inicial, digamos. Eh, es un personaje que es un escritor, no le conocemos el nombre, ¿no? O sea, creo que no sabemos nunca cómo se llama, pero bueno, es un hombre de mediana edad que se separa de su pareja, que es Ciro. Ellos viven en Argentina, o sea, todo está Buenos Aires. en Buenos Aires. Bueno, se separan y a partir de eso él decide, después de la separación, de irse a vivir a el medio de la nada, que es un pueblo que se llama, en realidad se va a vivir al campo, pero está muy cerca de un pueblito en el sur de Argentina, eh, y se dedica a plantar eh, A cuidar la huerta, zanahorias, ¿no? Ahí está. zapallos, tiene una huerta y esa es su vida. Y esto que parece como esta típica situación que la gente dice de las películas, ah, bueno, no pasa nada. Bueno, yo voy a decir que todo lo contrario, o sea, lo fabuloso de Falco es que justamente en esto que parece que es la nada, es la vida de un hombre solo en el campo, plantando una huerta a medida que pasan las estaciones, también es un libro que está marcado por los meses del año, por las estaciones, que eso para los que entienden de plantar y estos asuntos, cosa que yo no entiendo, ni Claro, tampoco los me ciclos de la interesa. naturaleza, cómo van avanzando a lo largo de los meses. Exacto. También quiero decir esto, o sea, yo no soy una persona a la que le interese particularmente este mundo de la huerta. Sin embargo, hay algo que él tiene en su escritura, o sea, esta sutileza que vos decías, Cecilia, esta elegancia también. Después también es un escritor súper certero en sus reflexiones. O sea, después ahora cuando leamos algunos pasajes van a entender de lo que les estoy hablando.
La verdad es que para mí, no sé, me cuesta mucho elegir como el libro del año. El otro día hablábamos sobre esto entre nosotros, pero siento que es, para mí es uno de los grandísimos libros del año y no me llama nada la atención que haya sido, haya ganado este premio que mencionabas vos hace unos minutos, porque además competía con grandísimos nombres de Argentina, o sea, no es que, o sea, de verdad era una competencia feroz, o sea, había muy buenos Mira, libros. me gustó ver que estudió agronomía primero, porque me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Por lo poquitito que leí en alguna nota, yo no leía el libro, como les dije, pero cómo en la vida las cosas quedan y permean, usando de vuelta la palabra que creo usaste vos, Emanuel, ¿no? Porque después estudia comunicación, no es cordobés, iba a decir cordobés porque vivió en Córdoba, pero argentino, y bueno, y se desarrolla como escritor porque ha escrito varios libros. ¿Cómo llega este libro a tus manos? Antes de meternos en leer algún fragmento que va a un poco explicar, porque también yo marco que estudia agronomía, en fin, esa mirada vinculada a la naturaleza también, ¿no? Que me parece que es fundamental en el libro. Sí, mira, a mí, yo sigo, Federico Falco es un nombre que siempre estaba ahí porque yo veía mucho él publicaba hasta ahora en Eterna Cadencia, que es esta editorial argentina, y yo había visto, veía su nombre, ¿viste? Lo tenía su nombre ya como identificado, y, y hay una editora argentina que yo sigo mucho, que se llama Malena Rey, hablando de estas cosas que nos dan felicidad. Uh-huh. Malena Rey, yo la sigo a través de dos canales. Uno es su newsletter que tiene en el medio cenital argentino, que se llama El Hilo Conductor, que búsquenlos por ahí, lo súper recomiendo. ¿Es newsletter, Pia? Es una newsletter, Ajá. exacto. Hilo Conductor. Y después, bueno, ella también modera unas charlas en el Malva con escritores que son espectaculares. O sea, de verdad es una mujer que yo admiro un montón. Y es como partener de Tamara Tenenbaum en el podcast Algo Prestado de eldiario.ar. Bueno, entonces a Malena yo la sigo mucho, la verdad es que me gustan mucho las cosas que recomienda, por lo general es de esas personas que no falla, lo que recomienda yo lo miro o lo leo y me encanta, usted tiene una mirada súper sensible, bueno, es muy, muy capa ella. Admiración profunda hacia esta mujer. Y un día, escuchando el podcast que tiene con Tamara Tenenbaum, hablan del libro de Federico Falco, que venía de ser finalista del Premio Ralde del año pasado. Ajá. Entonces, ahí prendo las antenas y yo soy bastante seguidora de los medios de comunicación argentinos, ahora un poco no tanto los más tradicionales, sino estos más pequeños. Y bueno, eso es como siempre una fuente de información, y ahí me anoté Lozano, Federico Falco, y estábamos así como en las gateras, esperando que llegue. Sí, sí. Pero siempre se como, che, acá, ¿cuándo? ¿no? Ya está. Sí, se encuentra. Sí, viste, como que lo esperás, siempre preguntás, che, llegó Lozano, va a llegar, ya empezás como en ese circuito de las librerías, y bueno, finalmente llegó. La verdad es que fue un libro que deben haber venido pocos ejemplares, se agotó al toque, lo volvieron a traer, y ahora creo que ya es de súper fácil acceso en las librerías, voy a decir montevideanas, porque no sé qué pasa por fuera de los límites de Montevideo, pero no debería ser difícil conseguirlo. Ni te digo a los argentinos de Mil Historias, que son un montón. Bueno, ya saben que tienen ahí Compatriota y este libro que vale la pena. Bien, ¿nos diste algunas pistas de por dónde va este personaje, ese duelo, separarse de todo y ese encuentro con él mismo, supongo, porque en esa soledad aparente, más allá de que después pasa de todo, no sé si querés leernos algún pedacito de los que tenés ya, o querés contar algo más de cómo fue en vos esa lectura y el libro. Bueno, mirá, este libro además pasa que llega
dice, yo tengo como hábito este asunto de firmar los libros y poner la fecha, como para tener algún tipo de referencia, y bueno, acá dice marzo 2021. Esto quiere decir que el libro llega en este momento, que ya ahora parece que pasaron millones de años, que de hecho casi que pasaron, pero llega en un momento en el que los casos del COVID vuelven a repuntar, que es marzo, abril. Claro. Y yo este libro lo empecé a leer en las vacaciones de turismo, que bueno, yo no estaba trabajando en ese momento. Nos habíamos ido en un periplo familiar a Rocha, con mi familia, y Emanuel también estaba, era como eso, vacaciones familiares, algo que no es nada común en mi historia familiar, ahora que somos adultos, y lo empiezo a leer ahí, y la verdad es que tenía tanto que ver con el momento, que seguíamos como bastante abrumados por este tema de la pandemia. Y empezábamos de nuevo a estar más abrumados todavía, ¿no? Volvíamos a estar un poco como esta sensación de volver para adentro de nuevo, como el bajón de nuevo adentro, el home office, toda esa situación, y Te calzó fue perfecto. como que cayó perfecto, y también este asunto, ¿no?, de vincular la lectura con la felicidad tiene mucho que ver con eso que hablamos en un momento de la situación, el momento en el que lo estábamos leyendo. Yo conecto mi lectura de Los Llanos con ese viaje a la playa, en familia, en un momento en el que tal vez teníamos que estar como más guardados y sin embargo estábamos afuera. Y también conecto mucho porque yo pasé los primeros años de mi vida en el campo, porque mi padre es ingeniero agrónomo, y bueno, y vivíamos en Soriano, bastante cerquita de Mercedes, pero vivíamos en el campo. Entonces, conecto también desde ahí, y empieza a aparecer como esta idea de qué lindo sería no vivir tanto en las ciudades, sino tener un pedazo de tierra. Empiezan a aparecer como esas ilusiones un poco locas, pero aparecen. Dejar la ciudad. Claro, como huir de la ciudad. Me acuerdo que un poco fue en ese momento. Emanuel tiene una newsletter que sale en El Observador, que se llama Epígrafe, y me acuerdo que no, fue un poco más adelante. Creo que fue, sino porque vos lo leíste, pues lo leí yo, y automáticamente como hice ese clic. Y Emanuel escribió una newsletter que era sobre este tema de huir de la ciudad, o sea, lo que nos estaba pasando en ese momento, que necesitábamos huir de la ciudad. Entonces, este libro mezcla muchas cosas que tienen que ver con momento, que tienen que ver con historia, que tienen que ver con los vínculos, con el estar con familia, en un lugar lindo. Entonces, más allá de que el libro es realmente fabuloso, yo lo conecto con la felicidad. Para mí está enmarcado en la felicidad, claro, por eso, ¿no? A tu momento. Quizá ni me acuerdo, Cecilia, que habías preguntado, pero... No, que en realidad eso bastante, me quedé pensando de cómo uno también asocia, es como cuando ves una película, te encanta, no te encanta, y tiene tanto que ver lo que te está atravesando en ese momento, ese día de tu vida, etcétera, ¿no? Pero no, me queda claro por qué te causa felicidad. No sabía que habías vivido en Mercedes, pero claro, todavía más asocio. En un momento, de lo poquito que viste, él describe una vaca que cambia el peso del cuerpo de una pata a la otra. Me pareció tan fantástico, porque yo también vivía afuera mucho tiempo, y realmente un caballo, una vaca, cambian el peso del cuerpo de una pata a la otra. Y esa descripción me pareció ya de una mirada aguda, ¿no? Sobre esas cosas sutiles que parece que no pasa, pero pasa. Si querés... Él es uno... Sí, vamos a leer. Porque estábamos en ese lugar. Yo quería leer. Él
Nada, yo creo que abro el libro así, leo cualquier cosa y va a ser maravilloso, pero bueno, como hay que elegir, fui por esto, dice. Por momentos siento que necesito ver gente, pero ¿quién regaría la huerta si me escapo a Buenos Aires? ¿Quién les daría de comer a las gallinas? ¿Quién pondría veneno para las hormigas? ¿Quién espantaría a los pájaros a la hora de la siesta? Y además no podría. ¿A quién ver? Terror de cruzarme a Ciro en cualquier esquina, que alguno de mis amigos me cuente que se lo encontró en tal bar, que está saliendo con alguien, que lo vieron hablando con un chico. No es fácil estar solo, o volver a estar solo. Es otra de las cosas que tengo que aprender. Cavar, puntear, arrancar yuyos, abrir surcos, llevar carretillas de tierra de un lugar a otro, buscar ramas para proteger lo sembrado, poner redes, ir al cañaveral a cortar cañas, regar, regar, correr de un lado a otro la manguera, volver a puntear, volver a cavar, armar otro cantero. Todo se resuelve en el hacer. Anoche, tarde a la madrugada, me despertó algo que se movía afuera, ruido de chapas, movimientos. Una comadreja en el gallinero, pensé. Fui a ver con la linterna y no encontré nada. Las pollas nomás durmiendo en el piso, con el cuello encogido entre las alas y apretadas en un rincón, unas contra otras, como si tuvieran frío. Hace días que les puse un par de palos para que se suban a dormir ahí arriba, pero o todavía no pueden volar o todavía no descubrieron cómo hacerlo. Después volví a la cama, pero ya no tenía sueño. Mil pensamientos dando vueltas en mi cabeza. En el silencio de la noche, el motor de la heladera. No lograba abstraerme y dejar de escucharlo. Cansancio y el deseo de no prestarle atención. Me dormí tardísimo y me desperté tardísimo. Ahora son las 9. Ya tengo 2 cafés encima y todavía no puedo sacarme la modorra del cuerpo. Fiaca, pocas ganas de trabajar. Afuera amaneció un día fresco y sin nubes, pero ahora volvió a levantarse un poco de viento sur y ya se ha nublado de nuevo. Esto es como para que vean el tono, ¿no? La cadencia Eh, que tiene, claro. Y sí, la cualidad descriptiva, impresionante, ¿no? Es extrema. les leo dos pedacitos más. El miedo al horizonte, el miedo al vacío, al sinsentido, a la rutina, a caerse muerto una mañana cruzando la plaza y no tener nada entre las manos para ofrecer a cambio. Por eso me fui lejos de este horizonte, por eso vuelvo a rodearme de horizonte. Inmigrantes que vienen de pueblos de montañas y ahora están perdidos en la pampa. Inmigrantes que extrañan las montañas y ante el vacío se suicidan tirándose al pozo, se ahorcan porque vuelve la guerra o porque se creen perdidos. La pampa también enfrenta esa verdad casi zen. No hay mejor lugar al que ascender, no hay felicidad que alcanzar, no hay ningún lugar a donde ir, no hay ningún lugar al que llegar. Es esto y va a ser siempre esto. Algunos pueden asomarse al vacío, a otros les da vértigo. O te obliga a aceptarlo y te da sabiduría, o te desespera, o te resigna. La diferencia entre resignación y entrega. La diferencia entre aceptar y saber soltar. La diferencia entre ser silencioso y no tener nada que decir. La diferencia entre sabiduría y anestesia. Leo ese y leo una de mis partes 100% favoritas, A que ver. dice, atarse a algo, a una huerta, un bosque, una planta, una palabra, atarse a algo que tenga raíz, anudarse para no perderse en el viento que sopla sobre la pampa y llama. Algunos cuando la vida se les desarma vuelven a la casa de sus padres, otros no tienen dónde volver. Yo volví al campo, armé una huerta para llenar el vacío, el ancho tiempo vacío, el tiempo sin narrativa, sin historias, el tiempo del llano. Ta. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Mucha frase corta y muy, ¿no? Sí, Contundente en su. léelo, Cecilia, léelo. Sí, no, lo voy a leer, No, te, seguro. te- Ya te va a gustar, me va a yo, gustar porque es seguro. eso. Además, ya te digo, reconozco muchas de esas descripciones cuando escribe las Sí, gallinas. Quizá alguien de ciudad que nunca vio un gallinero no tiene el punto de comparación, pero si alguna vez viste un gallinero, entendés todo cuando describe esa cosa del amontonamiento de las gallinas temprano, antes de que termine de sí. bajar el sol. Es genial. Tu descripción también como de los días de calor, de los días de frío. Bueno, los días de calor hay un momento que dice que, claro, para
la manera de paliar el calor es tirarse al piso, que es lo más frío que hay. Y te juro que yo Y sí, entendía perfectamente lo que significaba eso. claro, claro, claro. Y sí que estamos con los llanos. A mí una de las cosas que más me gustó de este libro también es la manera en la que retrata el horizonte y a veces lo que pesa o lo que importa ese horizonte en cada día. Tiene como, no sé, muchísimas maneras de mostrar esa línea que a veces es más difusa, a veces menos. Esa fue una de las cosas que a mí más me quedó. Y solo para agregar es que además es un libro que te transmite mucha paz, ¿no? Más allá de que el campo tiene también sus, digamos, sombras, eh, en algún sentido te transmite mucha tranquilidad y es un libro para leer cuando quizás estás medio atolondrado, digamos. Es un libro ideal para diciembre. Para este mes Claro, de sí, locura, esta es un fecha. libro ideal. Te baja, Como para te bajar. baja. Está bueno. Sí, sí, a mí ya me dejaron con ganas, lo cual siento que es misión cumplida. No sé, Pía, si te cae algo más, si no nos vamos a los detectives salvajes de Manuel, porque ya nos quedan 20 minutos. Vale. Y no No, quiero, vamos, no quiero vamos. acapararle a Manuel, si no nos va a hacer una protesta ya casi de género. Bueno, Roberto Bolaño, autor Sí, chileno, que murió en el 2003, y te quedas con este título. Contame un poco de por qué, cómo llega también el libro a vos, Emanuel, y por qué te produce felicidad este libro, contar a la gente de qué se trata, pero por lo que vi, es todo lo contrario al que acabamos de contar, de narrar, sí. ¿no? Es bastante diferente, lo muestro por acá. Yo tengo una edición, a ver, este es un libro, digamos, un clásico contemporáneo, o sea, yo tengo una edición que es de Alfaguara, que se encuentra en cualquier lado, pero después, a ver, hay muchísimas ediciones, es un libro que se encuentra en cualquier librería, hasta de usados, está en todos lados, porque es eso, es un clásico contemporáneo, literatura en español, y bueno, yo estuve pensando un poco bueno, ¿qué libro me reportaba a mí como felicidad, ¿no? Yo, un poco como Pía, tiene mucho que ver con el contexto en el que lo leo, obviamente, en el momento en el que estoy de mi vida, y también a mí me sucede algo que yo no puedo pensar tampoco la lectura por fuera de la felicidad, porque para mí es un momento que en algún punto está vinculado a ello, Siempre. sea lo que sea que estoy leyendo. Pero hay ciertos libros que a mí me dejaron una huella más profunda y en los que a pesar quizás de haberlo leído una sola vez, como leí este libro, siento que en algún sentido yo sigo como ahí, sigo prendido de esos personajes y de vez en cuando me los acuerdo y de vez en cuando voy hasta la biblioteca y los saco y leo uno de los fragmentos que marqué, yo lo tengo muy subrayado este O sea libro. que lo relees. Eh, ¿Son de subrayar libros, de rayarlos, sí, ¿sí? ¿Los dos? a Bien. mí, yo no lo hacía, era muy cuidadoso con mis libros Ah, y era bueno, onda, no me rayes el libro, llegó Pietro. era onda, como sale el libro yo tengo que dejar prolijito, pero me corrompió Pía y ahora soy una máquina de rayar libros, de anotar, hago anotaciones, es impresionante. Bueno, somos Pero bueno, este libro llegó a mí, obviamente es un nombre también, Bolaño, ¿no? Que siempre ha estado como ahí a la vuelta, sabía que tenía este libro por delante y en un momento, en una licencia de diciembre, hace 2018 por ahí, dije, bueno, es el momento de leerlo. Eh, Era una de esas licencias que no estaba planeado ir a ningún lugar, simplemente apagar el cerebro durante algunas semanas acá en casa, quizás ir a alguna playa esporádica un domingo, pero no mucho más de eso. Y dije, bueno, es el momento de meterme en esto. Yo no había leído jamás a Bolaño. O sea que Y dije, empezaste por empecemos por eso. acá. Ujú. Empecé por Los Detectives Salvajes, que, bueno, ya aprovechemos, es el libro que lo consagró a Bolaño, es el libro que le hizo ganar el premio Herralde en el 98, o sea, lo colocó en el mapa internacional y de ahí convirtió a Bolaño en una figura de las últimas grandes figuras latinoamericanas que hay en la literatura, ¿no? Obviamente él murió en el 2003, pero fue una obra increíble, muy estudiada en universidades, en un montón de lugares más, pero eso es un tipo que cambió la literatura en español. Ujú. ¿Y Para, por qué, ay, Manuel? Contanos un poco también del argumento, porque por ahí que nunca lo leyó ni. sí. Este, Es un libro, es un libro que a priori tendría un argumento sencillo porque podemos resumirlo como son las aventuras de un par de poetas que son Arturo Belano y Ulises Lima. Arturo Belano es un alter ego de Bolaño, es un personaje chileno, y Ulises Lima es un poeta mexicano, ellos son muy amigos, viven en México y son, digamos, las aventuras de estos dos poetas
que se hacen llamar como los líderes del movimiento del real visceralismo, es una especie de invento que ellos tienen, que tienen una misión y es encontrar a una poeta que sería como la leyenda de este movimiento, que se llama Cesárea Tinarejo, que de la casualidad es uruguaya. Esta poeta está perdida desde hace mucho tiempo, no se sabe dónde está, cuál es su paradero, entonces ellos se dedican durante toda la novela a buscarla. Podemos resumirlo ahí y eso sería un O argumento sea que son válido. dos poetas, yo tenía que eran dos detectives, no, son dos poetas que están buscando y por lo tanto como cumpliendo Son funciones detectivescas, digamos. exactamente, ahí es donde se arraiga, digamos, en la novela más detectivesca. Pero ¿qué pasa con este libro? Es, a la vez que es esta historia, es también un caleidoscopio impresionante e inabarcable de personajes que relatan su historia, que se mechan en la vida de Arturo Belán y Ulises Lima, y que sobre todo cuentan como un gran paneo general que abarca unos 40 años de lo que pasa con la literatura en diferentes partes del mundo, básicamente, porque si bien comenzamos con un presente muy mexicano, el año 76, donde estos dos poetas, a través de los ojos de otro poeta más joven, que los ve como muy idealizados, empiezan como esta búsqueda de Cesárea Tinarejo, luego el libro corta y empieza como digamos, el tronco principal de la historia es muchísimos personajes contando cómo ven ellos a través del tiempo a estos dos poetas. Entonces tenemos desde aventuras en París a congresos en Barcelona, se van a África, pasan por, bueno, obviamente México está presente, y en algún sentido también es como una gran novela de la historia de México de la última parte del siglo XX, porque se cuentan muchas de las cosas como importantes que pasaron allí, bueno, un montón de cambios políticos, eso. Eh, y si vos me preguntás por qué a mí este libro me genera felicidad, porque yo siento que en Los Detectives Salvajes, para empezar, es un libro que aborda algo que a mí me interesa muchísimo y es como la creación literaria y la búsqueda por la literatura como ente así más idealizado, ¿no? Es esta idea de perseguir la literatura, o sea, la figura de Cesárea Tinarejos como algo más figurativo, de perseguir esta literatura idealizada o esta vida dedicada a la literatura que este sinfín de personajes hace. Pero a la vez, yo siento que estoy leyendo Los Detectives Salvajes y tengo un universo riquísimo de esto, ¿no? De muchísimo. Hay romances de todo tipo y color, hay tragedia, hay aventuras, hay como un comentario social fuertísimo. Yo siento que en Los Detectives Salvajes, eh, a mí es un libro que de verdad me cambió la manera en la que veo hoy el resto de las cosas que leo, o sea, siento su influencia en muchísimas cosas que hoy estoy leyendo, en autores que me encantan, en Alejandro Zambra, por ejemplo, que es otro chileno que me gusta muchísimo, que casi traigo un libro de él acá, y hasta me marcó incluso, o sea, a partir de este libro yo quise como también buscar como ciertas betas o me impulsó a también probar cuestiones más de ficción y eso, y siento que me abrió una puerta que estaba muy cerrada para mí en su momento y que me descubrió un mundo absolutamente deslumbrante, al que puedo volver siempre, al que siempre le voy a encontrar nuevas facetas, y que encima me impulsó el interés por la obra de Bolaño, porque después yo seguí leyendo los libros de él, leí otras obras increíbles como 2666, que es su libro, el último libro que escribió antes de morir en 2003, que también es una obra monumental de 1500 páginas, hasta inabarcable en algún sentido, pero siento que en Los Detectives Salvajes hay un pulso, hay como como un rescate a la juventud, a cierto pulso por vivir una vida más allá de las ataduras, digamos, y de las fronteras, más allá de las relaciones también en cuanto a lo que es la amistad, el amor. Para mí es un libro increíble, es obviamente un libro que me marcó muchísimo y por eso lo traje. O sea, cuando pensaba en qué libro traer, le di vuelta, dije, no quería traer a Los Detectives Salvajes porque era como muy obvio, ¿no? Es un libro muy conocido, pero dije, ¿qué estoy No, haciendo? Si el libro que me hace más feliz a mí es tan este. relativo eso, tan relativo, que sea conocido, que no sea conocido, distinto es que el resto lo hayamos leído, entonces está bueno contagiarnos de eso que te pasó a vos, me parece. Más allá de que fue el libro por el cual vos entraste a Bolaño, ¿te parece también, ahora que ya lo has leído más,
¿Te parece un buen libro por donde entrarle al autor? Sí. Sí, es un buen libro porque para empezar, Bolaño después él empieza como a experimentar un poco más en, digamos, en las maneras narrativas que él pretende como, digamos, estructurar sus historias. Y quizás hay algunas que son un poco más complejas. Sin ir más lejos, 2666 es un libro muy complejo y que demanda mucho al lector. Los detectives salvajes también demanda, pero al mismo tiempo y Pia, vos también lo leíste, así que creo que puedes coincidir, que es un libro que te pide mucho, pero al mismo tiempo te está regalando un montón. Entonces es una puerta muy buena. Manuel, te pide mucho porque Y bueno, porque es un libro para empezar, que es un libro, como ven, tiene 800 páginas más o menos. Para empezar demanda tiempo, ¿no? Para empezar demanda tiempo, pero además eso, demanda una atención particular, bueno, a el camino que hacen estos poetas, a la cantidad de personajes que se van mezclando en la historia, porque de repente vos estás situado, eso, ¿no? En París, que es un fragmento que voy a leer ahora, y de repente al capítulo siguiente estás en África con personajes que están en otro universo diferente al que estabas leyendo hace 5 minutos, y porque también yo creo que tiene momentos, obviamente, en un libro de 800 páginas que el libro, digamos, te descansa un poquito más, ¿no? Que baja. Entonces, ahí es cuando también prueba un poco la fortaleza del lector. Pero es un libro, de todas formas, que se lee. Yo recuerdo que no lo podía soltar. Y a mí cuando me pasa eso, cuando siento que estoy habitando el universo de los personajes y que necesito encontrar el momento de volver a meterme en ese universo, ahí siento que estoy de verdad como alimentándome y disfrutando de la literatura. O sea, cuando ese es mi hogar, ahí siento que de verdad estoy sacándole jugo. No, igual una cosa que está buena para que es Bolaño, porque yo le tenía bastante como respeto a Bolaño y en cierto punto le tenía como un poco de miedo porque sabía esto, que sí, algunos de sus libros, su escritura era o sea, no sé si llamarla como compleja, pero bueno, eso, él hace como sus juegos literarios y eso a veces tenés que estar como abierto para entrar. Pero Los Detectives Salvajes es un libro que te agarra y no te suelta. Él, más allá de que por supuesto que escribe increíble, tiene un pulso, o sea, va. Ahora, el libro empieza y. Ahora cuando lea el fragmento se van a dar cuenta Léenos un pedacito, así podemos, el fragmento, podemos... Esto que le voy a leer es parte como del medio del libro, o sea, de la mitad, donde, bueno, ya estamos viendo a estos personajes a través de los ojos de otros personajes que se cruzan con ellos. En este caso, la que habla es una francesa, se llama Simone Darrieux, que vive en París y narra en septiembre de 1977. Y dice así: Ulises Lima se duchaba en mi casa. No es algo que me entusiasme. No me gusta usar una toalla que ha usado otra persona, sobre todo si con esa persona no existe una cierta intimidad física e incluso sentimental. Pero igual le dejaba que utilizara mi ducha. Después cogía las toallas y las metía en la lavadora. Por lo demás, en mi piso intentaba ser ordenado, a su manera, cierto, pero lo intentaba y eso es lo que cuenta. Después de ducharse, fregaba el suelo del baño y sacaba los pelos del desagüe, algo que tal vez sea una nimiedad, pero que a mí me pone histérica. Detesto encontrar esos coágulos de pelo, y menos si no son míos, que taponan la bañera. Luego recogía y doblaba las toallas que había utilizado y las dejaba encima del bidet para que yo las pusiera en la lavadora cuando lo estimara conveniente. Las primeras veces incluso traía su propio jabón, pero yo les dije que no era necesario, que podía utilizar mi jabón y mi shampoo, pero que ni se le ocurría tocar mi esponja con toda confianza. Era muy formal. Generalmente me llamaba por teléfono un día antes, preguntaba si me iba bien que viniera, si no tenía invitados o algo que hacer, luego concertábamos una hora y al día siguiente aparecía con puntualidad, hablábamos un poco y se metía en el baño. Después dejaba de verlo durante un tiempo indeterminado. A veces tardaba una semana en volver, pero a veces 2 y hasta 3. En esos intervalos supongo que se bañaba en los baños públicos. Era un tipo curioso. Escribía en los márgenes de los libros. Por suerte yo nunca le presté uno. ¿Por qué? Porque no me gusta que escriban sobre mis libros. Y hacía algo todavía más chocante que escribir en los márgenes. Probablemente no me lo crean, pero se duchaba con un libro. Lo juro, leía en la ducha. Que como lo sé, es muy fácil. Casi todos sus libros estaban mojados. Al principio yo pensaba que era por la lluvia. Ulises era un andariego, rara vez tomaba el metro, recorría París de una punta a la otra caminando, y cuando llovía se mojaba entero porque no se detenía nunca a esperar a que escampara.
Así que sus libros, al menos los que él más leía, estaban siempre un poco doblados, como acartonados, y yo pensaba que era por la lluvia. Pero un día me fijé que entraba al baño con un libro seco y que al salir el libro estaba mojado. Ese día mi curiosidad fue más fuerte que mi discreción. Me acerqué a él y le arrebaté el libro. No solo las tapas estaban mojadas, algunas hojas también, y las anotaciones en el margen, con la tinta desleída por el agua, algunas tal vez escritas bajo el agua, y entonces le dije, por Dios, no me lo puedo creer, lees en la ducha, ¿te has vuelto loco? Y él dijo que no lo podía evitar, que además solo leía poesía, no entendía el motivo por el que él precisaba que solo leía poesía, no lo entendía en aquel momento, ahora sí lo entiendo, quería decir que solo tenía una o dos o tres páginas, no un libro entero, y entonces yo me puse a reír, me tiré en el sofá y me retorcí de risa, y él también se puso a reír, nos reímos los dos durante mucho rato, ya no recuerdo cuánto. A mí este pasaje me Buenísimo. gusta particularmente sobre todo por esa cuestión de leer en la ducha, que es lo que hace este personaje Ulises Lima, y que es como, nada, es como el máximo, como llevar este amor por la literatura al extremo, ¿no? A un entorno donde no debería suceder. Pero ese es uno de los tantos pasajes que se podría también Se decir nota este libro, que mucho lo la tengo mirada, absolutamente sí, del marcado. autor en eso que leíste también, ¿no? Sí, Este, y Bolaño es un tipo además que, claro, él nació en Chile, pero se fue muy joven a vivir a México y después, como digamos, captó muy bien la esencia de México y de lo que era México, que es un país que aparte a los dos no sé si muy cercano, pero nos gusta muchísimo y las pocas veces que pudimos ir, de verdad, yo al menos lo sentí como muy cercano. Y después él se trasladó a España y vivió toda su vida en un pueblo muy cerca de Barcelona. eh, y muchas de las cosas que aparecen en los Detectives Salvajes son cuestiones que él vivió y que él atravesó. Entonces, obviamente hay como algo muy, muy real y muy, 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 digamos, muy tangible en todo lo que cuenta también. O sea, ujú, estas aventuras de Arturo Belano y Ulises Lima son las aventuras que él vivió con uno de sus amigos más cercanos. Ellos fueron detectives salvajes también, ujú. y eso se nota, ¿no? Se nota muchísimo, y ahí tienen un punto de contacto los dos libros que son tan diferentes, pero cómo se nota cuando el escritor cualquiera de estas cosas que estamos contando, ¿no? Estuvo ahí, lo vi. No solo estuvo, sino que vio, está muy bueno, la verdad. Bueno, Emanuel, entonces, nos leí un fragmento de Los Detectives Salvajes de Bolaño y Pía, Los Llanos de Federico Falco. La verdad que está bueno, me dejaron con ganas de leer los dos. Así que gracias, espero que haya otros contagiados y después siga habiendo otros que miren el vivo. Ya estamos cumpliendo casi una hora de vivo, pero me da curiosidad también saber, antes de despedirnos, qué están leyendo ahora los dos. Ok, creo que yo. No, no, no. Yo estoy leyendo a María Fernanda Ampuero, que vieron que les decía que leo muchas mujeres, es real. Estoy leyendo su segundo libro que se llama Sacrificios Humanos. María Fernanda Ampuero tiene un libro anterior que se llama Pelea de Gallos, son los dos libros de cuentos. Bueno, no son libros de la felicidad, digamos, sino O otro tipo de felicidad es quizás. una felicidad bastante particular. Para mí ella, yo hacía mucho tiempo que quería leerla a ella. Finalmente este año fui por los dos, me leí Pelea de Gallos y ahora estoy leyendo Sacrificios Humanos, que es de 2021. Me encanta, me parece que es espectacular lo que hace. Ayer justo que le decía a Manuel que tiene una música a la hora de escribir que es increíble, increíble. Pero es muy, muy, muy cruda. Eh, y bueno, mi madre siempre tiene una frase conmigo que me dice que estos libros truculentos que lees, bueno, Truculentos. es muy, muy, muy truculento lo que ella cuenta, pero Es, ella hay una cosa que dice que me parece que es acertada para lo que son las escritoras latinoamericanas, y ella dice, la verdad es que nosotros vivimos cosas horrendas todo el tiempo, entonces como que no se me ocurre que podamos escribir de temas luminosos. Y tal, pero la recomiendo mucho los que tengan como no tengan estos pruritos, adelante, para mí es una enorme escritora y yo no era hasta hace relativamente poco, o sea,
hace unos años no era una gran lectora de cuentos, ahora me encanta leer libros de cuentos, lo disfruto un montón, o sea, creo que es como intercalo, novela, libro de cuentos, o sea, voy haciendo como eh, esas Este mix. mezclas, Está y bueno. bueno. ¿Y vos, Emanuel? ¿Qué estás leyendo? Bueno, yo, a mí lo que me ha pasado en los últimos tiempos es que he agarrado un hábito y un interés muy, muy grande por estar leyendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, Bueno, en este momento estoy leyendo varias cosas, entre ellas un libro de la revista Anfibia, no sé si la conocés, de Argentina, que bueno, recopila un montón de relatos de escritores de diferentes partes de la región, con el cuerpo como concepto. Entonces, a partir del mira, cuerpo, ellos elaboran diferentes relatos, y la verdad que es muy, muy interesante lo que se logra. Pero acabo de terminar y es la lectura que tengo más fresca, y en realidad estoy en el momento que más me gusta, porque es el momento en elegir una nueva lectura. Eh, Acabo de terminar un libro de un uruguayo, de Damián González Bertolino, es su último libro, este escritor de Punta del Este, se llama El origen de las palabras. Es un libro de memorias en donde él básicamente cuenta su relación con el lenguaje, cómo lo ha abordado a la hora de escribir, pero sobre todo de cómo determinadas palabras se le impregnaron desde el caldo familiar, digamos, ¿no? Cómo a veces hay palabras que a nosotros a partir de la historia personal están muy, muy relacionadas con lo que hemos vivido, y él cuenta cómo esas palabras también definieron quién es él hoy. La verdad que es un libro súper luminoso en algún sentido. Damián escribe muy bien, es uno de los mejores escritores que tenemos hoy, y en este libro eso desata como su parte más autobiográfica, pero también como más conmovedora, y tiene momentos de verdad muy, muy lindos el libro. También es un libro que me dio mucha felicidad, así que bueno, viene a cuento. El origen de las bien. palabras de Damián González Bertolini. Los sumamos también. ¿Son de dejar un libro que les embola, no sé, no se engancharon? ¿Son de dejar el libro o siguen hasta el fondo a cualquier costo? Yo he dejado libros, o sea, o a veces dejo libros porque me doy cuenta que no estoy en el momento de leer ese libro y después lo retomo. A veces me pasa eso. Ujú. Pero igual no es algo que me pase mucho porque yo aprendí a tener como la puntería como un poco más afilada De por dónde y, ir, claro. sí, entonces Sí. sí, no sé. A mí me pasa algo similar. Trato, digamos, de depurar bastante. Yo creo que también hay un tema, y es que nosotros leemos mucho sobre los libros que queremos leer antes. Ujú. Entonces, más o menos, y en esta época, ¿no?, de tanto acceso a información, uno más o menos puede identificar, bueno, Claro. este libro me va a gustar o no. A ver, también puede pasar que puedes leer un libro y después te encontrás con otra cosa y no te guste, pero por eso en general a mí no me sucede de que abandono tantos libros, porque aunque sea un libro, digamos, que no me está copando tanto, intento terminarlo. Claro, si A tiene ver, si el valor, libro, sí. obviamente, si me hace cuesta arriba, lo dejo porque la vida es corta y hay mucho para leer, Claro. pero, pero bueno. Bueno, sí, el último libro que dejé, y tengo que admitirlo, que me costó muchísimo, me lo regaló Pía para el cumpleaños, lo quería leer y no pude porque es muy complejo, es Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Llegué a la página 300 y pico y me ganó, él me ganó, no Mira, pude. no No sé, porque el libro como sea, un obviamente, tema de es un pareja, clásico. está todo bien. Igual llegaste a la 300, tampoco lo tiraste para el costado No, tan bueno, fácil. el libro tiene 1100, me quedé bastante en la orilla igual. Tía Superbiel y Emanuel Bremen, muchas gracias a los dos. Te sigo leyendo en Epígrafe, que hoy al principio no lo dije, me encanta ese newsletter tuyo. Y vos, Pía, ¿cuándo está saliendo No Toques Nada? ¿Está saliendo? Salgo los viernes, cada 15 días salgo este viernes. Bien, muy bien, así que te podemos escuchar ahí. Gracias a los dos por sumarse a las 1000 historias y por dejarnos todos estos libros y estos títulos. Nos contagiaron de unas cuantas cosas, así que a mí me fascina, y más de cara a esta época que, bueno, todas son lindas para leer, pero ahora por ahí poner las patitas en la arena y darle alguno Qué que... lindo preparar la lectura de verano, Claro, es una... Y además ambas lecturas, las que trajimos hoy, fueron dos lecturas de vacaciones, así que ambos las leímos en vacaciones, y ideal.
Sí. Bueno, a los dos, muchas gracias. Gracias a vos, Cecilia, Cecilia. por la invitación. Chau, 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 chau. chau.